Hablar de César Carli es hablar de un maestro, en todos los sentidos de la palabra maestro. César Carli es uno de los intelectuales más representativos de Santa Fe que están en actividad. Eh, Podríamos compararlo con la figura de Saer, por ejemplo, a esa escala. Siempre con dos características fundamentales. Una de profundas convicciones democráticas y otra de un arquitecto absolutamente vanguardista, digamos, en sus ideas y sus expresiones. Creo que es un pionero, creo que es uno de esos seres que marcó una manera de mirar la arquitectura y una manera de mirar la sociedad. La generosidad y la bonomía han caracterizado el andar de César por distintos ámbitos, pero además su compromiso social, su compromiso que no solo se vincula a esta forma de ver la arquitectura y el urbanismo, sino también la forma de integrarse a la sociedad y de abordar los problemas de Santa Fe, por ejemplo. Me parece que es un rasgo que hay que destacar. Cuando uno habla del proyecto de Carli y por qué fue elegido Carli como arquitecto, yo creo que aparece la cuestión intrínseca en la obra de Carli, que era su relación con el espacio público, su relación con la sociedad. Cuando estábamos en las clases de César, a mí lo que me pasaba era que el entusiasmo que él transmitía, yo no lo encontré en ningún otro profesor de la facultad. Tiene la virtud de trasladar lo cotidiano, transformarlo en una teoría. Ha hecho obras emblemáticas, César. Y él siempre se dio a sus alumnos, nos pujaba a que avancemos, a que nuestras ideas estaban buenas. Es un libre pensador, un intelectual absolutamente ligado a todo lo que es la Santa Fe. César lo que tiene es, más allá de toda la autoridad arquitectónica que le compete, es muchísima humildad y el permitirte co-crear continuamente con él y con todo su entorno. Aquel que lo haya vivido recordará el periodo del 83 en adelante, porque lo empujaba a una especie de irracionalidad, porque, digamos, como todo fenómeno así de efervescencia popular, de pronto no se asienta en reales mejoramientos de condiciones de vida. Lo hacía porque había renacido la libertad, había renacido la esperanza. Coincidente con esa época de gran euforia, estudiantes de la Universidad Católica pedían una educación no confesional, que fuera gratuita, que cambiaran los profesores, que no fueran tan dogmáticos, tan cerrados y que abrieran el juego. Los chicos encontraron el eco que le hacía falta en uno de los mejores rectores que tuvo la Universidad Nacional del Litoral, que se llamó don Benjamín Stubring. Don Benjamín Stubring los escuchó y le dijo, bueno, voy a hacer todo lo posible por crearles la facultad. Alborozo, imagínense, estallido de alegría por parte de los chicos. Yo estaba en mi casa, mi mujer me dice, llaman por teléfono. ¿Quién es? El rector de la Universidad Nacional del Litoral. Y me dice, mire, he pensado y creo que usted debe ser el futuro encargado de conducir la Facultad de Arquitectura. Yo no era profesor de la Católica, yo no era afín políticamente a la estructura. Eso demuestra la extraordinaria apertura intelectual y política de este gran rector. Lo pensé, yo estaba reaccionando lentamente con mi estudio, había vuelto a hacer algunos proyectos de algunas casas, después de la prisión a que me sometieron los militares, que había, digamos, desbaratado mi proyecto como profesional liberal.
Fui y le dije, doctor, acepto el desafío. Usted tiene que empezar a construir desde la nada, pero hágalo porque va a tener, según me dijeron los dirigentes estudiantiles, más de 1000 alumnos de buenas a primera, pero no van a ser alumnos de primer año todos los 1000, ni de segundo todos los 1000, ni de ningún año en particular, son de primero a sexto año. De manera que tiene que crear una facultad nueva de primero a sexto año. Además, se iniciaba el periodo lectivo. Entonces, bueno, convocar a los profesores de la Universidad Católica que habían sido contestes con los planteos de estos jóvenes estudiantes. 1200 alumnos, más 150 profesores. Fue un periodo de trabajo intensísimo. Todo eso lo cuento porque es la historia sobre la que se basa, sobre la que se inscribe la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, de la cual sigo estando muy orgulloso. Bueno, dentro de las teorías arquitectónicas, la teoría de César podríamos decir que tiene una amplitud más importante en el sentido de que no está focalizada sobre temas específicos, supongamos el clima o supongamos la tecnología de la región, sino que está centrada en todos estos a la vez. Esto le da un carácter más integral. La característica más interesante de su producción arquitectónica como teoría es un corrimiento que se produce en tanto el objeto de estudio. Es decir, la teoría de César Carli hace foco en el ser humano, ya no necesariamente en cuestiones formales, en cuestiones estéticas que suelen ser las principales variables de juicio de distintas corrientes arquitectónicas. La teoría de César, que es este regionalismo prospectivo, el foco se corre hacia el ser humano y esto en nuestro contexto actual, digamos, de tanta imagen, de estas configuraciones líquidas de nuestra sociedad, es prácticamente revolucionario. Es una teoría donde se toma en base absolutamente los valores que son intrínsecos a esta ciudad y a estos climas, lo cual a mí me vincula básicamente esa realidad y esa absolutamente convicción de que Santa Fe es posible, un Santa Fe mucho mejor es posible y es viable. El regionalismo prospectivo lo que contempla es cómo nosotros tenemos que orientar una casa, una ventana que da al oeste no es lo mismo que una ventana que da al norte. Todo eso hace a la característica de vivienda que tenemos que ejecutar. Todo este cuerpo es una gran teoría que se viene escribiendo desde hace mucho tiempo. Una teoría que no era chiquitita, que era una inmensa teoría absolutamente abarcativa, no solo de la arquitectura, sino de la ciudad. Lo que entendí fue que la sociedad no puede estar en disparidad con la arquitectura, es un todo. Y todo eso tiene que ir justamente en un engranaje absolutamente coherente. En lo que respecta a lo que es asoleamiento, es realmente importante el hecho de tenerlo en cuenta y César lo nombra en muchos de sus libros y explica, digamos, cómo usarlo y recorrer, digamos, toda esta cuestión del bioclimatismo en función del lugar donde se está trabajando. El santafesino le teme al agua. Al estar nosotros rodeados de agua, concibió también la construcción de los famosos peines que le llama César, de cómo el hombre se tiene que defender del río, pero a la vez de defenderse del río, utilizarlo a su favor en determinadas circunstancias. Lo que hace César en su expansión intelectual es incorporar más elementos. Es básico y es fundamental esta cuestión que plantea el regionalismo de entender estos asoleamientos y de aplicarlos, porque es vital para que la casa funcione y sea sana y sea cómoda y sea totalmente confortable. Ideó un sistema de hacer en la zona de Alto Verde principalmente unos peines que son sacarle del lecho del río arenas o limo, hacer unos altosanos y sobre esos altosanos construir. Y después también hacer las viviendas en palafito, que también es un tipo de vivienda litoraleña.
Es un arquitecto que nunca se olvidó que está en Santa Fe, ni se olvidó que el barrio tal que se iba a construir tenía una historia y tenía un paisaje, y que la gente tiene una infancia, un paisaje, una historia, y que el espacio es en realidad el motivo de toda nuestra vida. En nuestra región, él ha promovido mucho y con un gran esfuerzo, porque es indudable la batalla que ha tenido que llevar adelante con los prejuicios de clase que genera un techo de chapa. Bueno, él lo que hace es dignificar ese techo de chapa, dándoles ciertas formas más estéticas, porque la estética tampoco está exenta de esta teoría. Una de las cosas que más me impactó de Carly es destruir el adentro y el afuera, por eso las esclusas, porque quiere casas que abriguen, pero también quiere vecindarios que tengan núcleos comunes para la convivencia, quiere el diálogo de los edificios, quiere la no uniformidad de ese barrio, quiere que el pasado y el paisaje se unan y que las vanguardias sean aceptadas por amor y no por imposición de época. Yo creo que tal vez resulte un poco ocioso, como dicen los españoles, decir que la sobrevaloración de lo individual y la omisión del concepto del servicio y de lo colectivo ha ocupado un lugar pregnante en la vida de los seres humanos. Lo transitorio ha creado un estado de angustia generalizada en el ser humano actual. Nada es seguro. Si tendríamos que cualificar nuestra época, podríamos decir de que se terminó definitivamente todo dogma, todo concepto de lo definitivo, todo concepto de lo que es hoy, mañana lo va a ser y pasado hasta que muera igual, porque no es de ninguna manera así. Todo es transitorio, todo es voluble. Y esa volubilidad también se da en las relaciones humanas. Las amistades también carecen de la vieja solidez de antaño. Todo pasa a ser considerado susceptible de ser cambiado. Los jóvenes actualmente se unen y siguen unidos hasta que permanece el amor. Y cuando ya no hay más amor, entonces cada cual toma por su lado. Todo lo que relaciona a los seres humanos entre sí pasó a ser un hecho transitorio. En el trabajo, en el amor, en la ética, también es un elemento. Yo soy buen tipo, pero si se me da la oportunidad, no sé, si yo no sé. Es decir, toda esta suerte de relativismo es lo que constituye el eje que, conjuntamente con la búsqueda afanosa ya no de la supervivencia, del darwinismo social a que nos ha sometido el mundo actual, que no es el darwinismo animal, ¿no? El darwinismo social, el ascenso a partir de la destrucción de lo que está al lado mío, no me importa, yo quiero subir. Todo este darwinismo social que el capitalismo salvaje dice que llegan a los seres más dotados, los seres más dotados serán los más ricos. Es uno de los grandes absurdos, porque los seres más ricos son los que tuvieron la capacidad, la inflexibilidad muchísimas veces de destruir literalmente a todo aquello que se oponía a su ascenso. Esta especie de búsqueda afanosa de lo superavitario, digamos. Yo tengo 10, pero podría tener 100, pero voy a tener 1000, y tengo ahora 1000, pero voy a tener 10.000, y después voy a tener 1.000.000, después 100, 200. ¿Para qué quiere una persona tener más allá de lo necesario para vivir bien, para vivir dignamente, para alimentar a su familia, a sus hijos? ¿Para qué ese afán desmesurado, absurdo,
de apoderarse, apoderarse, apoderarse. Eso es una de las características que me parece que lleva al hombre a la guerra, que es para mí lo más deleznable que tiene el espíritu humano, la guerra. En eso coincido absolutamente con Albert Einstein. Albert Einstein dijo, si hay algo que me parece insoportable de que una persona pueda marcar el paso con un fusil en el hombro para después tirarse en la tierra y matar a otro, toda esta especie de irracionalidad que es, sin embargo, estimulada por el afán del apoderarse, de tener más, tener más. Ese mundo es el que en la pequeña escala lleva a que aquel que vive en una villa, al no haber posibilidad de ascenso, está condenado a ser siempre un villero y que sus hijos sean un villero y que nunca puedan subir a otro lugar que no sea la condena que le ha dado la sociedad. Si la gente supiera, y esto me parece que es cuestión de reflexionarlo, si una persona supiera que el trabajo, no quiero hacer, digamos, esta especie de reflexión tan reiterada, que el trabajo puede dar la oportunidad de hacer un salto de tipo cuantitativo de la persona que está abajo y poder ir como escalonando. La arquitectura de César no busca el asombro, no busca la sorpresa del observador ante el hecho formal de la arquitectura estridente, sino que busca la felicidad del habitante. Si uno mira las plantas de la arquitectura de César, ahí es donde se ve la novedad. Y con César nos dimos cuenta que nosotros tenemos el poder de cambiar o solucionar problemas reales, que son a los que tenemos que abocarnos. O sea, nosotros tenemos que resolver sus necesidades habitacionales, no yéndonos por las ramas ni de la imagen, sino lo concreto, lo que realmente representa la arquitectura. Fue un gran constructor, o sea, todo lo que fue realizando en sus libros, fue volcándolo en las obras que fue construyendo. Ha hecho obras emblemáticas César. Tenemos el caso del proyecto que hizo en Alto Verde, un proyecto frustrado porque nunca se llegó a construir, que fue el estadio que proponía hacer en la zona de Alto Verde. La propuesta en 1978 habría sido absolutamente revolucionaria. Colocar un estadio en un lugar que era dejado básicamente como coto de casa para las inversiones inmobiliarias futuras. No solo eso, sino que encima del estadio daba a la laguna, en vista a la ciudad. Adentro, debajo del estadio, estaba puesta una ciudad completa, con todas sus funciones, salud, educación, vivienda. Sinceramente era algo descomunal para lo que era la realidad, en base a otro proyecto, que era el proyecto de Arroyito, que es simplemente un estadio de fútbol. O sea, la visión que habría sido, básicamente, creo que habría cambiado la historia de Santa Fe. César, la teoría de esta cuestión del tubo Venturi en términos del regionalismo, lo plantea como encauzar las brisas y el aire como para refrescar los ambientes contiguos, que él después traduce en la calle Patio y consecuentemente al ir incorporando habitaciones en el sentido de norte-sur se trabaja con esa galería interna y generando el tubo Venturi, encauzando el aire y que por sí mismo se acelera y sirve de refresco para las habitaciones contiguas y es un recurso muy importante, necesario y que está bueno aplicar sobre todo para nuestra región y en términos de las épocas del año más extremas, ¿no? Después, por ejemplo, tenemos la Universidad Tecnológica como otro gran proyecto emblemático, con una visión muy particular que tenía sobre lo que era educación. Todo lo que él fue proyectando
tenía un sentido social muy amplio. Otro emblemático proyecto es la tecnológica, la cual él hizo toda la parte del hormigón armado y todo el planteamiento del proyecto. El arquitecto César Carli tiene una llegada importante, digamos, con su proyecto, a ese proyecto de universidad que en ese momento se piensa. Logró fundir en un espacio, el espacio del conocimiento, el espacio público y el espacio de unión y de comunicación, de sensación de estar con el arte, con la naturaleza y mirando como un telón de fondo el esplendor y la belleza de la Laguna Setúbal. Tuvo en cuenta, por el medio había un barrio de atrás que se llamaba General Perón, y tuvo en cuenta que esa gente tenía como única salida a la conexión con los colectivos, era la costanera, y entonces hizo pasar por el medio de la universidad una calle pública o semipública donde pudieran interactuar no solo los vecinos, sino los alumnos con los vecinos, y a su vez los alumnos y los vecinos en los fines de semana tenían un anfiteatro que daba justamente a la laguna Setúbal, que servía absolutamente por poliproyecto, digamos, como le llama, polifunción. Aparece la cuestión intrínseca en la obra de Carli, que era su relación con el espacio público, su relación con la sociedad, su relación con el pueblo, ¿no? Y digo, en una universidad pública, un arquitecto que estuviera pensando espacios que tuvieran esa conexión con el barrio, con un lugar emblemático como es la Laguna Setúbal para el santafesino, con el Paseo Costanera y con la universidad y su concepción pública de la educación, me parece que Carli era la persona apropiada para ese lugar. Que inventó esas maravillosas casas del cambio, que otros lo explicarán técnicamente, pero que tiene que ver en el derecho de los vecinos a tener un taller donde armen su casa por módulos, por cubos, como los niños que juegan con las torres de cubos, que puedan construirlas en común con pérgolas, con lugares compartidos, que sean techos al aire libre, con cubos, con cantidad de habitaciones, pero también las famosas esclusas, que es la puerta que cuando abre cierra y cuando cierra abre. El urbanismo, se sabe, es el que produce las ciudades, que se van ampliando, van aumentando su tamaño y se hacen grandes metrópolis, inmensas metrópolis. Es un instrumento que ya ha dejado de ser útil para convertirse en una rémora que tiene que cambiar. La ciudad, en tanto instrumento que sirva para enriquecer al ser humano, para darle posibilidades, está desfalleciendo. Es decir, la ciudad aporta cosas al ser humano. Imaginemos una ciudad, 50 pisos, y de esos 50 pisos nos vamos acercando a una ventanita. Esa ventanita hay una persona, 2, 5 personas, un chico. Esa persona vive, está ahí. ¿Cómo vive? ¿Qué contacto con la naturaleza tiene? ¿Qué contacto con el otro ser humano tiene? ¿Qué es lo que brinda la ciudad? Esa especie de elemento de comunicación que caracterizaba a la ciudad. ¿Existe hoy en día? No. Ha desaparecido. Aumentan las densidades. Pero paralelamente al aumento de las densidades es indispensable porque aumentan la soledad de la ciudad. Los seres humanos de la actualidad son seres solitarios, los seres humanos de las grandes ciudades. Ahora viene la pregunta: ¿qué es la arquitectura? Tal vez sorprenda, pero que me sorprende más a mí que no sea la respuesta común que se hace cuando se le pregunta qué es la arquitectura. La arquitectura es el lugar para que la gente viva protegida de las acechanzas de la naturaleza, del intenso calor, del frío inaguantable, para que los chicos jueguen. ¿Qué quedó de ese sentido primario de la arquitectura? Se juzga eso cuando nosotros volvamos de nuevo a ese pequeño
lugarcito iluminado en el piso 50. Eso es arquitectura. Pero por el otro lado, esos desarrollos basados en la facilidad que produce la computación. O edificios ahora, por ejemplo, en Dubái, va a haber el primer edificio de 1 kilómetro de altura. Me gustaría también que ustedes observaran lo que es el nuevo proyecto de Frank Gehry, por ejemplo, para el Museo de Arte Contemporáneo de París. No son esculturas. Eso que yo le decía de que el hombre viva feliz, que los chicos jueguen, que tengan su patio, eso desapareció para dar lugar a otro tipo de cosa, que es la escultura, porque la gente actualmente cuando mira una obra de arquitectura dice, ah, me gusta, esa casa me gusta, ese edificio me gusta, pero ese me gusta es como quien ve a una chica caminando y al pasar te dice, es una chica que me gusta, pero no sabe lo que tiene adentro, toda su capacidad, todo el sentido esencial que es inmanente a esa persona que usted observa. Los aspectos, digamos, lo exterior es un elemento que ignora lo interior de los seres humanos. Eso exactamente es lo que pasa con la arquitectura. Actualmente se merita los aspectos exteriores. La arquitectura abandonó sus principios. Así como hablamos del terrible dilema que significa actualmente no saber qué hacer con el elemento más inmenso que ha inventado el hombre, que es la ciudad, no sabemos qué hacer. En el territorio más acotado, más pequeño, que es la arquitectura, tampoco sabemos qué hacer. Hemos desviado el camino. Lo interesante de la obra de César Carli es que no se limita únicamente a la faz arquitectónica y urbanística, ¿no? Esto es propio de una personalidad, de una capacidad intelectual muy marcada. Ya en la facultad aparece la figura de César Carli, en este caso a través del conocimiento de los libros y de la bibliografía, como un referente indiscutido de la arquitectura regional. Una arquitectura que por esos momentos contrastaba, digamos, con todas las arquitecturas de moda que nosotros sabemos consumir en la universidad y de alguna manera nos vamos nutriendo. Y claramente en ese sentido César Carli, la obra de César Carli era una referencia ineludible a la hora de los debates, incluso académicos, que se daban en ese momento. Pero además también encontramos en la obra literaria de César la faz literaria vinculada a lo estrictamente histórico, ¿no? Esto es muy interesante y muy marcado en libros como Constructores de la Ciudad, un libro emblemático que narra cada uno de los actores centrales de la arquitectura y el urbanismo santafesino, un libro realmente apasionante en el conocimiento, ¿no?, que brinda de una etapa, de las distintas etapas históricas. Recuerdo también en esa época que tomo contacto con una publicación que seguramente ha sido una de las primeras que César Carli ha hecho, que fue El lenguaje de las cubiertas livianas, un libro que prácticamente creo que fue bisagra. De alguna manera, insisto, una de las primeras publicaciones, porque de alguna manera no solo ponía, clarificaba y visibilizaba toda la expresión tecnológica que producían las cubiertas livianas en contraposición con lo que él en ese momento decía de la cubierta pesada, con las referencias regionales, la adaptación al clima y demás, sino que ponía algo mucho más profundo y conceptual, que era visibilizar una solución constructiva que venía, por otro lado, de la tradición de las culturas de gringo, y que de alguna manera, digamos, en la arquitectura italianizante estaba como escondida la cubierta. César toma lo conceptual de
de la vivienda chorizo, de la cultura del gringo, y de alguna manera la expresa de una manera muy contundente y con ese repertorio, diría, tecnológico, de una precisión y de una exquisitez asombrosa, y está plasmado en esa publicación que me llamó mucho la atención, digamos, como estudiante de arquitectura. Además encontramos en la obra de César Carli la novela, y en este género literario obviamente también se entremezclan la arquitectura y el urbanismo, siempre presentes en la literatura de César, pero marcando en este caso problemas que tienen que ver con cuestiones sociológicas, con problemas urbanos, con la crisis urbana que se traduce en problemas como el narcotráfico. Bueno, en ese momento ya podemos decir que había más producción literaria de César, con un libro también que fue muy importante, creo que para todos, que fue 8 grados al sur del Trópico de Capricornio, donde ahí sí ya repasaba todo este repertorio de la arquitectura regional, con una posición muy definida, con todos sus variantes desde el punto de vista de la arquitectura, que estaban expresadas naturalmente en todas sus obras, ¿no? Creo que es una publicación muy importante de su vasta producción. César es un incansable trabajador y de alguna manera siempre generando nuevas propuestas. La obra de César Carli, en definitiva, es una obra literaria muy vasta y muy rica. Una obra literaria que pone de manifiesto la riqueza del pensamiento de una personalidad como César Carli, que es un libre pensador de una talla realmente muy importante en Santa Fe. Pablo Picasso, que es uno de los pintores más promocionados, dijo una de las frases que a mí me quedó grabada. Para ser una persona conocida e importante, hacen falta 2 cosas, no más. Una, tener un poco de talento, pero muchísimo talento para tocar el tambor, el clarinete, la batería, el piano y hacer ruido. Y eso se aplica a muchos de los intelectuales actuales. Es importante señalar que hay una modificación, una transformación, una mutación entre la conformación de los intelectuales de hace 50 años y los intelectuales actuales, que es porque se extinguió como horizonte la utopía, que era el horizonte de la mayoría de los intelectuales de entonces, y que la utopía ahora fue reemplazado por cuestiones económicas, es decir, todo en este momento se evalúa en función de los dineros que puede reportar. Y los intelectuales no están ajenos a esto. Sí, los intelectuales buscan la fama, buscan el ser conocidos. Y claro, y el que no es conocido no es cotizado. Por ejemplo, si consideramos entre los literatos, el literato que trabaja en la penumbra, bueno, nadie lo va a leer. Hay formas directas e indirectas de influir sobre el pensamiento de la sociedad. La forma directa es la propaganda, la que planteó Pablo Picasso con la corneta y todo lo demás. Y la forma indirecta es silenciosa, callada. Ustedes oyeron hablar del escritor Salinger. Salinger fue un escritor que escribió un libro que fue un bestseller y se ocultó absolutamente. Nadie sabía dónde estaba, años, muchísimos años. No quería saber nada de la propaganda. Yo creo que ese tipo de intelectual hace mejor las cosas, hace más bien a la sociedad que no aquel promocionado, aplaudido, admirado. Porque la gente advierte que por detrás de todo el ruido y del bullicio está la verdad. Está la búsqueda cierta de comprender ciertos entrañables misterios que rodean al ser humano. El ser humano tiene 3 estadios. Uno el público, otro el privado y otro el misterioso. Cada cual tenemos un misterio, somos nosotros y nada más. El compromiso tiene muchas acepciones, positivas y negativas.
Las negativas son el compromiso, justamente los cheques en blanco que le hacían firmar a los políticos cuando le decían que le iban a ayudar cuando eran candidatos. Ese es un compromiso deleterio, pero el compromiso que el hombre asume en torno a decisiones que son fundamentales en la vida para favorecerlo no solo a él, sino a la comunidad, ese compromiso es lo positivo. Porque así como yo, personalmente, una época de mi vida me persuadí que mi objetivo era construir cosas para el ser humano, a la inversa vi que el hombre ponía muchísimo más dinero, muchísimo más voluntad para destruir. La amistad es el mayor valor que puede tener el hombre. La amistad es brindarse por la persona, es decir, dar todo lo que uno tiene para construir en el otro lo que uno tiene de positivo. Es decir, la antítesis de la amistad es la guerra. En el mundo actual, uno es consciente que a veces está haciendo mal. Pero nuestro intento es tratar de hacer las cosas bien, éticamente, dar todo lo nuestro para mejorar a nuestros vecinos. Y no solamente dar todo lo nuestro para irnos mejorando y ganando más plata. Volcar hacia los demás es el sentido ético más profundo. Fíjense que la mayoría de las religiones, todas, casi sin excepción, decían que debía fomentarse la relación y volcarse los esfuerzos para ayudar al prójimo. Pero en el fondo, la ética significa buscar el bien, no personal, sino el bien volcado y transferido a los demás seres humanos.